Buenas tardes, grupo. Bienvenidos. Me alegra mucho verlos. Estoy muy agradecida con Dios de que me dé esta oportunidad súper inmerecida de poder estudiar su palabra y compartirla con ustedes. Gracias por los que están conectados, por su constancia, a pesar de los corre-corre del día a día. Muchas gracias por eso. Vamos a empezar entonces, como siempre, lo principal con nuestra oración. Y entonces, Ivoncita, por favor, mientras pongo las diapositivas. Gracias. Claro que sí. Bueno, con mucho amor, aquí nos hemos reunido en tu nombre, Jesucristo, a orar, a aprender de tu palabra, Señor. Aquí estás en medio de nosotros, así lo has dicho tú en tu palabra y así lo creemos, Padre. Tú has dicho en Juan 5:24, les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Así que te damos gracias porque hoy tenemos una oportunidad más de escuchar precisamente esta palabra de Dios que nos pasa de muerte a vida, Señor, cada vez que nos encontramos con la explicación que con mucho amor mi tía Liliana, Señor, hace para todas las personas que ven este video, Señor, tienen acceso, pues siempre vamos a ser edificados y siempre vamos a estar en constante crecimiento espiritual, Señor. La palabra tuya no llega vacía, así que te damos tantas gracias, Señor, y bendecimos la tecnología, bendecimos los medios de comunicación y bendecimos todo lo que salga de la boca de mi tía Liliana, que es solamente palabra del Señor Jesucristo. En el nombre tuyo hemos orado y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Les recuerdo, querido grupo, que nos encontramos en la clase número 38. Los que quieran ver las 37 clases anteriores, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí las encuentran. Y si tienen alguna pregunta, en el email lilipargas@yahoo.com también pueden hacer cualquier pregunta o comentario que deseen. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos el primer grupo, que es el de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en este momento estamos estudiando el único libro del grupo de los libros históricos, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos rápidamente los punticos principales que vimos hace 8 días para ponernos en contexto. Hace 8 días vimos cómo Pedro, después de haber ido a la casa de Cornelio, un militar gentil, le tocó volver a Jerusalén para presentar un informe a la iglesia de Jerusalén porque le estaban reclamando precisamente por haber entrado a una casa de un gentil que está totalmente prohibido para los judíos. Y Pedro les narra todo lo que le sucedió cuando estaba en la azotea, que vio esa sábana que bajaba llena de animales y cómo Dios le dijo que de ahora en adelante no se podía llamar impuro a lo que ya él había purificado, y se refería que el evangelio de ahora en adelante tenía que ser transmitido también para las personas que no eran judías. Y Pedro les contó entonces cómo él llegó a la casa de Cornelio y empezó a predicar la palabra de Dios, y ellos se convirtieron, ellos creyeron, y mientras estaban oyendo fueron llenos del Espíritu Santo de la misma manera que los judíos lo habían hecho. Entonces, pues ya en Jerusalén quedaron tranquilos que definitivamente era en la soberanía de Dios que los gentiles, los no judíos, también recibieran el evangelio. Todo esto ocurrió en Antioquía también, cuando vimos que la iglesia tiene un papel preponderante en la historia del cristianismo primitivo, porque la iglesia en Antioquía fue fundada cuando tuvo lugar la dispersión de los creyentes de Jerusalén, y es allí donde por primera vez se empiezan a convertir al mismo tiempo gentiles y judíos. Y vamos a ver después que mucha mayor cantidad de gentiles empiezan a aceptar la palabra de Dios. Pero la iglesia de Antioquía también es muy querida porque es allí donde por primera vez se le dice cristianos precisamente a los seguidores de Cristo, título que llevamos hasta el momento de las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo. También vimos hace 8 días cómo Jacobo el mayor, hermano de Juan, que era uno de los del grupo íntimo del Señor Jesucristo, fue el primero de los 12 apóstoles escogidos directamente por el Señor Jesucristo que murió mártir por orden de Herodes, y que Pedro fue enviado a la cárcel. Entonces la iglesia comenzó a orar sin cesar, pidiéndole a Dios que lo liberara de la cárcel. Y Dios escuchó sus oraciones, aunque ellos no se habían dado cuenta, mandó a un ángel
que a pesar de todos los soldados que estaban custodiando a Pedro, lo liberó de la cárcel. Él llegó rápidamente a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde estaba la iglesia orando, y una de las criadas llamada Rode, cuando fue a abrir la puerta y preguntó quién era, y Pedro le dijo, soy yo, Pedro, se emocionó tanto que no le abrió la puerta, sino que le fue a avisar a los demás discípulos que Pedro estaba en la puerta. Al principio no le creyeron, hubo ahí una gran confusión, pero Pedro logra entrar y les dice, les cuenta todo lo que le sucedió, cómo fue liberado por un ángel y que le contaran a los otros hermanos, pero que él se tenía que ir de ahí, lógicamente. También vimos cómo Herodes Agripa tiene una terrible muerte, herido por un ángel en pago por todos los pecados que había cometido. Y Pedro entonces sale de Jerusalén y se va hacia la región de Cesarea. Ahí entonces dejamos un poquito a Pedro a un lado y empezamos a estudiar algunas aventuras que empezó a tener Saulo o el apóstol Pablo, y nos narra el libro de los Hechos, el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo. Ese primer viaje lo hizo en compañía de su gran amigo Bernabé, quien se llevó también a Juan Marcos. Entonces este trío se fueron a recorrer muchas poblaciones para llevar la palabra de Dios. Llegaron a Pafos, en una de las ciudades del sur de la isla de Chipre, porque el procurador Sergio Pablo quería conocer el evangelio, pero se encontraron con un personaje siniestro, con Bar Jesús, que un títere de Satanás que estaba impidiendo que Saulo pudiera hablar con Sergio Pablo, pero Saulo pues lo reprende al demonio y hace ir a Bar Jesús o a Elimás, como también se le conoce, y puede predicarle a Sergio Pablo y se convierte él y toda su familia. Salen desde Pafos hasta Perge de Panfilia, pero pasó algo que ellos no se imaginaban, y es que Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Y eso no le gusta nada a Saulo porque los dejó colgados en el trabajo, y entonces ellos solitos, ya Pablo y Bernabé, se van hasta Antioquía de Pisidia y empiezan su proceso de evangelizar a todas esas regiones. El proceso era que ellos llegaban primero a la sinagoga judía, allí predicaban, y como por lo general la mayoría de los judíos no aceptaban la predicación, sino que empezaban a maltratarlos, ellos le predicaban a los gentiles. Precisamente estando allá, predicaron un sábado, fueron al sábado siguiente y casi toda la ciudad se congregó. Cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y empezaron a maltratar a Pablo y a Bernabé. Entonces Saulo les dijo, les anunciamos la palabra de Dios primero a ustedes, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Y es cuando ellos empiezan a predicarle a las personas que no eran judíos. Y este mismo proceso pasa en todas las ciudades que ellos visitan. Van primero a la sinagoga, son rechazados, le predican a los gentiles y un gran número de gentiles se convierte. También vimos hace 8 días cómo cuando ellos llegaron a la ciudad de Listra, se encuentran con un paralítico y lo sanan. Y allí pasa algo curioso porque los ciudadanos de Listra, totalmente paganos, de todos adoradores de dioses griegos, los confunden con los dioses griegos y dicen, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos, y los empiezan a adorar y van a hacer sacrificios. Ellos pues angustiados les dicen que no, que ellos simplemente son hombres, y de esa adoración que primero sintieron por Pablo y por Bernabé, resulta que unos judíos que llegaron a Antioquía, que llegaron de otro sitio, empezaron a hablarles mal de Pablo empezaron a hablar mal de Pablo y de Bernabé, y estos judíos que primero querían adorarlos, después empezaron a perseguirlos y les tocó a ellos huir. Se fueron a predicar a Antioquía, pero resulta que otros evangelizadores, otros discípulos habían llegado de Judea a Antioquía y se pusieron a enseñar que para hacer parte de la iglesia cristiana, para ser salvos, tenían que circuncidarse. Cuando Pablo oye eso, pues hay un altercado porque pues Pablo les dice, no, eso no es necesario, y hay un gran altercado, y entonces decide Saulo o Pablo y Bernabé devolverse a Jerusalén para consultar con los discípulos que están en Jerusalén, y es en Jerusalén ese primer concilio o la primera reunión en donde se trata un tema doctrinal que se conoce como el Concilio de Jerusalén,
donde al final se llega a la conclusión que definitivamente no hay que circuncidarse para que una persona se convierta al cristianismo, pero de esa reunión se saca también una conclusión. Hay un decreto apostólico en donde se le impone a los conversos gentiles, cualquier gentil que se convierta al cristianismo, primero, abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos. Segundo, no comer sangre. Tercero, no comer carne de animales estrangulados. Y cuarto, relaciones sexuales ilícitas. Y hacen una carta para que Pablo, Bernabé y otros hermanos que también van con ellos, de ahora en adelante a las ciudades que visiten, lleven ese decreto para que todos los gentiles que se conviertan al cristianismo tengan en cuenta entonces estas órdenes. Y ahí quedamos hace 8 días. Vamos a empezar entonces con nuestro tema nuevo. Estamos en Hechos capítulo 15, versículos del 36 al 41. Y dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Miren esto que pasó. Después de toda esa evangelización y de descansar un poquito, Pablo le propone a Bernabé que vuelvan nuevamente a visitar a los creyentes a esas ciudades. Fíjense el poder del Espíritu Santo que hay en ellos, porque es muy valiente de parte de ellos querer regresar a aquellas ciudades donde los han maltratado, donde los han querido matar, donde siempre han tenido que salir huyendo, y sin embargo, por amor a los creyentes de esas ciudades, ellos quieren regresar para ver cómo se encuentran. A Bernabé le pareció magnífica la idea, pero propuso que llevaran a Juan Marcos. Recuerda que aprendimos que Juan Marcos los dejó, se devolvió a Jerusalén en su primer viaje y Pablo no olvidó eso. Pablo no quería saber nada de Juan Marcos. Y dice la escritura que hubo tal conflicto entre Bernabé y Pablo por culpa de Juan Marcos que acabaron por separarse. Entonces cada uno cogió su camino y dice que Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo escogió entonces a otro discípulo llamado Silas. Y Silas se fueron por un lado y Bernabé y Juan Marcos por el otro. Aunque esto pareciera algo grave, realmente resultó en un beneficio porque ya se estaba duplicando la evangelización. Dividido en dos, ya iban a poder recorrer más territorio que yendo todos los tres en un mismo grupo. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así la iglesia se fortalecía en la fe y crecían en número día tras día. Entonces, Pablo se va con Silas y llegan a varias ciudades. Salen de Antioquía, pasan a Derbe y llegan a Listra. Y resulta que aquí ya en este momento está comenzando el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, el primer viaje misionero de Pablo lo hace con Bernabé, un trayecto muy cortico está Juan Marcos, pero la mayor parte del primer viaje misionero lo hace con Bernabé. El segundo viaje misionero entonces lo hace con Silas. Y dice que llegando a Listra conocen a un muchacho llamado Timoteo. Todos los hermanos de allí, de esta ciudad, hablan muy bien de Timoteo, que es un muchacho que ama a Dios y es muy pilo, y entonces al conocerlo, Pablo lo invita a que se les una en esa labor misionera. Resulta que Timoteo era de padre griego, es decir, gentil, no era judío, pero la madre sí era una judía y una judía creyente, es decir, creía en el Señor Jesucristo. El judaísmo se hereda por la línea de la madre, entonces realmente Timoteo sí era judío porque su mamá era judía.
Pero como el padre era ciego, no estaba circuncidado, y para evitar problemas, por eso es que Pablo lo hace circuncidar, para que no vayan a tener problemas cuando se encuentren en las sinagogas con los demás judíos. Y se van, entonces Timoteo los sigue acompañando en el viaje. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Fíjense en cómo el Espíritu Santo era el que los estaba guiando a qué ciudad entrar o a qué ciudad no entrar. En 2 ocasiones ellos trataron de ir a ciertos lugares y el Espíritu Santo les decía que no. Y ellos, obedientes a la voz del Espíritu Santo, resultaron en Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Si no fuera poco que el Espíritu Santo los guiaba dónde entrar y no entrar, si ellos tenían alguna duda, pues Dios le mandó una visión a Pablo para que no tuviera ninguna duda dónde tenía que ir. Y es cuando tiene esta visión de este hombre diciéndole que vaya a Macedonia. Pero miren que en este pasaje hay algo curioso en el versículo 10. Dice: después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir. Fíjense que aquí se está incluyendo la persona que escribe. Y quiero recordarles a ustedes que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿recuerdan ustedes? Por el doctor Lucas. Es decir, que en todo este trayecto, Lucas siempre ha estado al lado del apóstol Pablo. Aunque él no habla, hay muy poquitas partes donde él se incluye ni siquiera nombrándose con nombre propio. Recordemos entonces que Lucas siempre estaba acompañando, él tenía, estaba documentando absolutamente todo lo que pasaba con Saulo. Entonces, no olvidemos este detallito de que Saulo nunca estuvo solo, sino siempre estuvo acompañado de Lucas. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Entonces nos empieza a narrar hechos todas las ciudades que por segunda vez, algunas por segunda vez y otras por primera vez, Pablo y empieza a visitar. Y llega ya a ciudades que nosotros conocemos mucho porque son más nombradas adelante en todo el resto del Nuevo Testamento, como la ciudad de Filipos. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Las mujeres iban al río a lavar la ropa. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Resulta que estando allí en la ciudad de Filipos, esta se convierte también en una de las ciudades principales con una de las iglesias cristianas más grandes. Filipos estaba situada en la provincia de Macedonia, cerca del mar Egeo, al norte de la isla de Tarsus, y fue fundada por Felipe de Macedonia, que fue el papá de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y su situación geográfica era excelente porque quedaba cerca del Gran Camino, y que se conoce como la Vía Ignacia, que unía nada más ni nada menos que a Europa con Asia. Entonces por ahí pasaban absolutamente todos los viajeros y todos los mercaderes. Era una colonia romana, pero los ciudadanos disfrutaban de privilegios y derechos concedidos por Roma, de la cual se sentían orgullosos. Era una ciudad donde vivía mucha gente rica. Y esta señora que conoció Pablo, Lidia, y que adoraba a Dios, no, ella era una gentil, imagínense. No sabemos en qué momento ella empezó a creer en el Dios de los judíos, y dice que era oriunda de Tiatira, otra de las ciudades importantes que hay también en la zona,
y que vendía telas de púrpura. Esto quiere decir que era una persona muy rica. Las personas que comerciaban con las telas púrpuras hacían mucha plata porque eran costosísimas. Teñir las telas con púrpura era muy costoso y al comprarlas pues se tenía una gran ganancia. Y que fuera una mujer la que estuviera a cargo del negocio era porque era gentil y podía hacer eso. Entonces, Pablo, pues le enseñó, le completó el mensaje de salvación y le habló de Jesucristo y dice que ella creyó y que no solamente ella fue bautizada, sino que toda su familia también creyó y fue bautizada. Y le hace una invitación hermosa a Pablo, les ofrece su casa como hospedaje. Y aquí vemos entonces a todo el cuarteto, realmente los que estaban viajando, que llegan a la casa de Lidia. Lógicamente ellos aceptan la invitación, muy pocas veces ellos pueden tener comodidades, entonces pues qué rico estar en una casa donde los puedan atender bien. Está Pablo, está Timoteo, está Silas y está Lucas. Entonces estos cuatro personajes eran los que estaban viajando en este segundo viaje misionero. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, ¿sí? A nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo instante, en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. En otra de las correrías que estaba haciendo Pablo y sus compañeros, se encontraron con una chica que esta chica empezó a decir una gran verdad. Mire, a todos los que pasaban por ahí les decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Eso era verdad. Entonces antes le estaba haciendo publicidad porque dice que por muchos días la mujer los estaba siguiendo por donde ellos estaban predicando. Fuera de eso les decía, y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Miren esta publicidad y esta propaganda tan hermosa supuestamente, aparentemente que estaba haciendo. Le estaba ayudando a Pablo a que la gente se diera cuenta que lo que ellos estaban hablando era lo que les iba a dar a todos la salvación. Cualquiera se hubiera puesto contento que estuviera ese respaldo, pero Pablo, en su discernimiento espiritual, se da cuenta que la muchacha no está hablando de eso por sí sola, sino que tiene un espíritu de adivinación, tiene un demonio que es el que se dio cuenta enseguida que ellos eran hombres de Dios y que hacía hablar a la muchacha. Pablo se aguantó por unos días esta publicidad no pagada, pero se cansó porque pues a nivel espiritual eso no estaba bien y para liberar a la chica, y Pablo habló al espíritu que tenía a la muchacha y le hizo una liberación y el demonio salió de ella. Lógicamente los amos de esta chica que era una esclava se pusieron furiosos porque acabó con la fuente de sustento de ellos. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había sumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Resulta que Pablo y Silas, perdón, se encuentran con los amos de la muchacha que estaban furiosos porque la liberaron y aunque les reclamaron a ellos, pues furiosos los llevaron donde las autoridades de la ciudad y acuérdense que ellos son gentiles, que ellos le rinden pleitesía totalmente a los romanos y por eso a los magistrados de la ciudad les dicen, mire, estos son unos judíos que vienen a alborotar. Y el magistrado entonces primero los hace azotar, los azotan y le dice al carcelero que los tiene que cuidar. Recuerden que cuando un carcelero deja que un prisionero recomendado se escape, los matan. Entonces, el carcelero, pues para evitarse eso,
Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad, y por eso es que él los pone en un cepo para que no tuvieran ninguna oportunidad de escapar. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Miren esto tan hermoso. Cualquier persona, nosotros mismos, en estas circunstancias nos hubiéramos quejado mucho. Ellos no se pusieron a decir, Señor, pero mira lo que nos pasa, estamos predicando tu palabra, estamos dando el plan de salvación a las personas y mira cómo no nos cuidas, nos azotan y fuera de eso nos meten en este calabozo que nos dice el pasaje que era un calabozo interior bien abajo, entre más abajo era más húmedo, ratas, insectos, la cosa más horrible. Ellos no se quejan, dice que se ponen a orar y se ponen a cantar. Y desde aquí, desde este momento nosotros ya empezamos a ver el motivo por el cual Dios permitió todo esto que aparentemente es tan horrible. Dice que cuando ellos empezaron a cantar, los otros presos escucharon. No había otra manera que presos que estuvieran en unos calabozos tan profundos pudieran haber escuchado el mensaje de Dios de otra manera. Los presos escucharon. Y cuando estaban en este momento tan espiritual, dice que hubo un gran terremoto, todo se sacudió y las puertas se abrieron. Pues eso no es tan ilógico, ¿no es cierto? Que de pronto de un buen terremoto las puertas se caigan, se abran, pero dice que las cadenas de todos los presos se soltaron. Ah, entonces ahí ya nos damos cuenta que no es algo muy natural, sino algo sobrenatural lo que sucedió. Y quedan todos sin las cadenas puestas y las puertas abiertas. Cuando el carcelero, pues después también del susto del terremoto, se da cuenta que las puertas están abiertas, va a querer matarse, se quiere matar, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, porque el carcelero pensaba que se habían escapado todos los presos. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Miren esto, me imagino que si algún preso quiso escaparse por el poder espiritual que tenía Pablo, no hicieron, no intentaron escaparse. Pablo, sabiendo lo que le podía pasar al carcelero, no lo permitió. Cuando ve el carcelero que no se había escapado nadie y que lo habían hecho por amor a él, el carcelero se arrodilló temblando delante de Pablo y de Silas y se dio cuenta que todo lo que había estado escuchando en la noche, sus oraciones, sus cantos, el Dios del que estaban hablando, de ese Mesías, de ese Jesús, era verdad. Y se arrodilla ante ellos y le preguntan, ¿cómo puedo ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no quiere decir que cuando el carcelero reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, automáticamente su familia sería salva. Lo que pasa es que el carcelero se lleva a Pablo y se lleva a Silas a su casa para que también les cuente el plan de salvación a ellos. Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en la casa de él. El carcelero los llevó a su casa y esa misma noche les lavó las heridas, los sanó. Pablo los sanó espiritualmente y el carcelero los sanó físicamente. Y dice que el carcelero y toda su familia creyeron y fueron bautizados. Y lógicamente hubo un gran regocijo por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden. Suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo, los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo?
a nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ahora quieren que expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Mire, Pablo no desaprovecha ningún papayazo que se le dé. Cuando ellos fueron el magistrado, al fin dijo, ya los azotaron, los tuvimos en la cárcel una noche, que los suelten. Entonces, cuando los guardias fueron a avisarle a Pablo y a Silas que se podían ir, Pablo aprovechó eso y hasta en este momento, porque él pudo haber dicho desde antes, nosotros somos romanos, no nos pueden hacer esto, no. Él esperó porque sabía que el carcelero tenía que ser salvo y los presos que estaban, los que escucharon y creyeron. Hasta ese momento él suelta semejante perla. Nosotros somos romanos y eso era una afrenta terrible contra un ciudadano romano, haberlo azotado y haberlo encarcelado sin ningún juicio previo. Por eso es que el magistrado se asustó tanto y personalmente fue ante ellos para pedirles perdón y que por favor no hicieran, no llevaran eso a mayores para que sus superiores no se dieran cuenta. Los magistrados y los soldados entonces despiden a Pablo y a Silas para que se vayan fuera de la ciudad, para que se vayan de Filipos y que ojalá nadie se haya dado cuenta de lo que ellos hicieron. Y dice que Pablo y Silas entonces primero pasan por la casa de Lidia, se despiden de ella, de todos los hermanos cristianos que ya dejaron en esa ciudad y se van de allí. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Si ven que siempre es el mismo proceso, ellos llegan entonces primero a la sinagoga de cada ciudad y están en otra de las ciudades que también es muy nombrada en la Biblia, Tesalónica, totalmente gentil, adoradores de dioses griegos, grecorromanos. Pablo y Silas predican la palabra primero en la sinagoga de Tesalónica y lo hacen magistralmente, siempre aclarándoles que no se tenían que asombrar del mensaje, es que ellos, los que creyeron, se daban cuenta inmediatamente que lo que Pablo predicaba era lógico y era lo normal, lo que se debía creer, porque ellos por 4000 años habían estado esperando la llegada del Mesías. Y en las mismas escrituras decía que ese Mesías que Dios iba a enviar iba a tener que padecer, pero que iba a resucitar y que Jesús había cumplido con eso y que Jesús era el Mesías. Era un evangelio sencillo, pero un evangelio muy claro, que las personas verdaderamente sensatas creían inmediatamente, lo entendían y creían y se incluían en la iglesia cristiana. Pero como siempre hay corazones duros, ¿no? No todos los judíos creían. Y dice que por varios sábados estuvieron predicando en la sinagoga. Tesalónica es una ciudad que actualmente se llama Salónica y fue fundada entre el año 316 y 315 antes de Cristo por el rey Casandro de Macedonia, el cual le puso ese nombre en honor a su esposa que se llamaba Tesalónica, y Tesalónica era hijo de Filipo II de Macedonia y era hermanastra de Alejandro Magno. Recuerden que toda esta zona fue conquistada por Alejandro Magno en el imperio anterior al imperio romano, que era el imperio griego. Filipo había llamado hacia su hija porque conoció su nacimiento el día que venció precisamente a los tesalios. Cuando conquistó la ciudad, entonces le puso a la ciudad el nombre en honor a su hija. Allí, como todas estas ciudades de la zona adoraban dioses grecorromanos, habían muchos templos para los dioses, pero en Tesalónica tenían un hermosísimo templo dedicado a la diosa Afrodita, que era pues su diosa principal.
y eran unas estructuras arquitectónicas hermosísimas. Eran ciudades muy difíciles de evangelizar. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Entonces, miren esto tan horrible que se repite en muchas ciudades. Los judíos que oyen la palabra de Dios, pero que no creen que Jesucristo es el Mesías, les da rabia que haya judíos que sí crean y empiecen a formar parte del grupo de los cristianos. Dice que se llenan de celos y de envidia y entonces tratan de acabar con el movimiento cristiano. Entonces, resumamos qué pasó en la ciudad de Tesalónica porque se arma un gran alboroto. Primero, Pablo predica sobre Jesús, el Hijo de Dios, durante 3 sábados seguidos, 3 Shabbats seguidos. Se convierten pocos judíos, como siempre, pero un gran número de griegos piadosos y de mujeres nobles, de mujeres de los personajes, de los magistrados de la ciudad. Pablo y Silas son atacados por los judíos a causa de su evangelio. Arrestan a Jasón, que fue el que les dio hospedaje, y algunos otros creyentes, porque se les acusa de poner a Jesús como rival de César, cuando eso no es cierto. Y por esa razón, entonces, tienen que abandonar la ciudad. El mismo patrón en todas las ciudades por culpa de los judíos que no creen. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Y llegamos a una ciudad que nosotros los cristianos conocemos mucho porque siempre nos animan a que nos parezcamos a los de Berea. Entonces, de Tesalónica salen huyendo, Saulo y Silas salen huyendo hacia la ciudad de Berea y Berea tiene una actitud totalmente opuesta a los de Tesalónica. Dice que son más humildes, reciben el mensaje con una mente más abierta. Cuando Pablo y Silas predican la palabra en la sinagoga de Berea, ellos escuchan atentamente, pero hacen algo que hasta el momento en ninguna otra sinagoga de otra ciudad habían hecho, y es que ellos empiezan a corroborar con las escrituras lo que Pablo les está enseñando. Entonces, Pablo les dice, las escrituras prometieron que vendría un Salvador, y ellos empiezan a decir, bueno, ¿en qué parte de las escrituras, o sea, del libro sagrado de los judíos, recuerden ustedes que es la Tanakh, dice que nos va a enviar un Salvador? Y ellos miraban cada cosa que Pablo les enseñaba, ellos miraban en la Biblia, en su Biblia, en la Tanakh, a ver si era cierto. Y la Biblia dice, las escrituras dice que el Mesías tiene que padecer y resucitar, y corroboraban los versículos donde decía eso, y se daban cuenta que era verdad, y por eso se convirtieron tantos, creyeron porque Pablo solamente les estaba hablando lo que ellos ya sabían toda su vida y que las escrituras decían. Entonces, los bereanos recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las escrituras, que es lo que nosotros como cristianos debemos hacer siempre. No importa la persona que les esté predicando, la persona que les esté enseñando, siempre tienen ustedes que corroborar con las escrituras si lo que uno les está diciendo es verdad. No solamente porque hay falsos profetas y falsos maestros que definitivamente los pueden engañar y les pueden estar enseñando cosas que no son bíblicas, sino porque todos nosotros somos humanos que nos equivocamos y a veces también podemos decir algo incorrecto, entonces no
No lo hacemos de aposta, pero nos podemos equivocar y entonces ustedes al corroborar pueden tener la información clara. Entonces, ser siempre como los de Berea, cada cosa que nos vayan enseñando, verificarlo en las escrituras si es así como nosotros lo estamos diciendo. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas. Fíjense que ya desde el versículo pasado empiezan a nombrarnos que muchas mujeres empiezan a ser parte de la iglesia cristiana. Y eso es algo que no se tenía en cuenta antes. ¿Se acuerdan que cuando se hacían, se contaba una multitud, siempre se contaba a los hombres? Miren lo que hace el mensaje de Cristo. Ya desde este momento también se empiezan a incluir a las mujeres en todos los censos y en todas las historias que se cuentan. Eso es lo hermoso que hace Jesucristo, que empieza a cambiar todas las injusticias que se estaban haciendo en el pasado. Ya sí que se empiezan a tener en cuenta las mujeres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Qué cosa tan horrible, mire, estos judíos horrorosos de Tesalónica, no solamente alborotaron a la gente en Tesalónica, sino que cuando se enteraron que en Berea estaban ellos y que la gente estaba creyendo el mensaje y se estaban uniendo a la iglesia cristiana, se fueron también a alborotar en Berea. Y fíjense ustedes que el alboroto en Berea no fue iniciado por los judíos bereanos, fueron judíos de Tesalónica que se desplazaron hasta Berea. Por eso es que decía el pasaje que los judíos de Berea eran más humildes. Ellos, los que no creyeron, no todos los judíos creyeron, los que no creyeron, ellos no empezaron a alborotar ni a tratar de maltratar a los otros, fueron los que llegaron de la otra ciudad. Los bereanos no tomaron ninguna medida en contra de Pablo y de Silas, ni de las personas, ni de los judíos que habían abrazado el cristianismo. No sintieron celos por su aceptación entre los gentiles. Ante esta nueva provocación, los hermanos enviaron entonces a Pablo a Atenas, pero Pablo le pide a Silas y a Timoteo que se queden en Berea para confirmar la fe de los bereanos. Fue tal la cosecha en Berea que se quedaron Timoteo y Silas para seguir evangelizándoles, enseñándoles. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, él siguió para Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de heridos. Entonces, se quedan Silas y Timoteo, se quedan en Berea. Y Pablo sigue con Lucas y con otras personas que lo acompañan y llega nada más y nada menos que a Atenas, la capital. Y resulta que Pablo dice, el pasaje nos dice que Pablo se pone triste por ver tantos ídolos. En Atenas, arquitectónicamente hablando, pues era hermosísimo porque estaban los templos de todos los dioses griegos que ellos creían y habían estatuas, esculturas de dioses griegos por todas partes. Y pues Pablo se puso muy triste al ver la idolatría que había en esa ciudad. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Como era su costumbre, lo primero que hizo fue ir a la sinagoga de Atenas y empezó a predicar en la sinagoga de Atenas. Aquí es una misión difícil. Pablo está haciendo una misión en un mundo que se cree sabio. Y no hay nada peor que la persona que cree conocerlo todo, que cree saberlo todo, porque no acepta absolutamente nada de afuera. Y yo sé que cada uno de ustedes en algún momento han tenido ese tipo de personas, que uno no le puede hablar, no le puede predicar, no le puede enseñar, porque creen que lo saben todo. Y eso era Atenas. En sí, con todos los gentiles, todas las ciudades gentiles se tenía este problema, pero más que todo en Atenas. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Él aprovechó entonces, sabía que era fuerte, pero él estaba lleno del Espíritu Santo y constantemente estaba predicando en no solamente en la sinagoga, sino que salía a las plazas principales, a la calle y empezaba a hablar con todos los que quisieran oír.
Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Aquí nos encontramos con algo curioso en Atenas. Resulta que este pasaje es la única parte, una de las poquitas partes en donde en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una pequeña referencia del imperio griego, de la influencia del imperio griego. Y aquí nos habla de dos grupos filosóficos que eran importantes en la ciudad, los epicúreos y los estoicos. Para los que alguna vez estudiaron filosofía en la universidad, saben que estos grupos, estas dos ramas, estas dos corrientes estaban en contraste, estaban chocando porque tenían pensamientos totalmente opuestos. Habían grandes diferencias entre ellos. Los estoicos, por ejemplo, enseñaban que una persona debía actuar desde la razón. Los epicúreos enseñaban que se debía actuar desde el placer, o sea, que lo importante era gozar. Al fin y al cabo, mañana nos morimos. Los estoicos decían que la pasión era mala para el alma, o sea, que lo importante era lo espiritual y que todo lo físico era malo. Los epicúreos decían que la pasión es algo natural en el ser humano y que había que sacarle provecho. Los estoicos decían que la vida no dependía de la voluntad del propio individuo, que había un ser superior del cual depender. Los epicúreos decían que no, que el destino no existía y que el individuo era totalmente libre. Los estoicos decían o creían en el concepto de la providencia divina, mientras que los epicúreos no pensaban, decían y enseñaban que no había que temerle a los dioses, porque al fin y al cabo ellos también utilizaban sus pasiones para vivir. Y los estoicos decían que solo unos pocos debían tener acceso al saber y los epicúreos decían que el saber debía estar abierto a todos, que en eso era lo único que tenían razón. Entonces eran dos corrientes. Imagínense dos corrientes totalmente contrarias, con pensamientos contrarios, y Pablo tratar de convencerlos de algo. Entonces, definitivamente aquí el Espíritu Santo tenía que trabajar fuertemente. Entonces los llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. ¿Sí ven lo que pasa? Entonces, cuando ellos empezaron a oír a Pablo de todas esas cosas extrañas que estaba hablando, lo invitaron a que fuera al Areópago. El Areópago o la colina de Ares es un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, de la ciudad de Atenas, donde se reunían los areopagistas o conferencistas o patriarcas de la ciudad en el tribunal que había allí y que se encargaba de juzgar delitos de sangre. Era un tribunal donde se hacían juicios. En esta oportunidad, pues invitaron a Pablo, no porque había un juicio, sino porque querían escuchar esas novedades que él traía, que querían saber, dice, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Y resulta que el mismo pasaje nos indica por qué ellos querían saber eso. Y dice, porque todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades, se la pasaban chismoseando, no trabajaban. De razón, después llegaron las ruinas griegas porque no trabajaban, sino que todo el día se la pasaban comentando las últimas novedades. ¿Y qué pasó y qué escuchaste? Y empezaban entonces a analizar y hablar sobre las últimas novedades y por eso querían escuchar a Pablo. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y me encanta cómo el Espíritu Santo le pone estas palabras a Pablo, porque de una manera magistral, Pablo sabe por dónde llegar a los atenienses. Recuerda que cuando él llegó a la ciudad se puso triste por todas las estatuas que vio, porque eso era pura idolatría.
pues en vez de regañarlos y decirle ustedes cómo son de ignorantes, de seguir unos dioses que son falsos, que no existen, aprovechó esas creencias que ellos tenían porque él se fijó cuando entró que ellos le tenían estatuas a todos los dioses que ellos creían que existían. Y era tanto el temor de ellos de no ofender a algún dios que tenían incluso la estatua de alguien que le decían al dios desconocido, por si acaso algún dios se les había quedado por fuera, que no se fuera a ofender ese dios y los fuera a castigar. Y Pablo, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, recurre a ese dios desconocido. Y ahí está, excelente la manera como entró y les dice, mire, ustedes tienen una estatua a un Dios desconocido. A ese Dios desconocido es que yo les vengo a enseñar. Claro, ellos imagínense en esa emoción, por fin alguien nos va a hablar de esa estatua que no tenía nombre. Por fin alguien nos va a decir quién es ese Dios desconocido. Estaban felices y Pablo les dice, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y empieza su ponencia, un discurso impresionante. Les dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Hasta les nombra a los poetas que ellos recitan cada rato. Entonces, ¿qué les estaba enseñando Pablo? Resulta que hay muchos misioneros evangélicos que van por todo el mundo y se han dado cuenta que una de las mejores maneras de comenzar a enseñarle a las personas que no creen en Dios o a las personas paganas acerca del Dios verdadero es empezar a relatarles la creación, empezar a que ellos miren cómo funciona la creación, lo complejo que es la creación, la complejidad que tienen todo, el balance, el diseño, el propósito, que las personas vean que todo el universo tiene detrás un diseñador inteligente. Entonces, por eso Pablo los lleva a que se den cuenta de la creación. Y enseguida les dice, mire, ustedes hacen templos hermosísimos, pero es que el Dios que creó absolutamente todo no necesita vivir en templos construidos por hombres. Los de esa época eran hermosos y hoy en día también tenemos templos hermosísimos. Si reconocen los de esta foto, esta catedral queda en Colombia, queda en Ipiales, se llama Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, la Catedral de las Lajas, arquitectónicamente hermosa, pero el Dios que hizo absolutamente el universo no vive en templos construidos por el hombre. Y les dice Pablo, y ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo, como si él necesitara de nuestro servicio. Al contrario, Dios no nos necesita, somos nosotros los que los necesitamos a él. Y Pablo le sigue diciendo, mire, tanto es el poder de Dios que de un solo hombre hizo absolutamente todas las naciones. De una vez les dio el mensaje de la bendición genealógica. De un solo hombre hizo todas las naciones. Y no solamente eso, el Dios de la creación es el que determina los periodos de la historia. Recuerdan que Dios dividió la historia de la humanidad en 7 periodos o 7 dispensaciones. Y no bastaba con eso, mire, hasta de Dios en su soberanía él es el que determina las fronteras de cada país, las fronteras de sus territorios. Absolutamente todo lo que ocurre es porque Dios lo permite, porque Dios lo hace. Y les dice Pablo, mire, y él hace todo esto porque Dios quiere que absolutamente todos los hombres, al darse en cuenta de la maravilla que es el universo y de cómo funciona el universo, lo busquen. Y aunque sea a tientas, es decir, sin conocer, ciegos, sin que sepan exactamente qué está pasando, al final todo el mundo lo pueda encontrar. Por eso la Biblia dice, la Biblia no es un libro que trata de demostrar la existencia de Dios.
porque es tan evidente la existencia de Dios que definitivamente son las personas muy necias y duras de corazón, por no decir otra palabra, las que definitivamente al ver la majestad de la creación no puedan creer que existe un diseñador omnipotente, omnipresente detrás de todo este diseño universal. Y dice que las personas todas al ver y al comprender esa maravilla, aunque sea ciegas, al final van a tener un encuentro con Dios. ¿Por qué dice, les dice Pablo? Simplemente porque en él, en Dios, en el Dios creador, vivimos, nos movemos y existimos. Y da uno de los versículos que nos da una enseñanza muchísimo más profunda y quise ahondar un poquito más en este pasaje. ¿Qué quiere decir Pablo cuando nos dice que en él vivimos, es decir, en Dios? Simplemente no hay otras palabras que expresen más perfectamente nuestra constante dependencia de Dios. Dependemos al 100% de Dios. Él es nuestra fuente original, de Él salimos. Es nuestra fuente de vida. Estamos conectados a Él para vivir. Las escrituras nos dicen que Dios es el dador de vida y el del aliento, que sopló aliento de vida en nosotros. La humanidad le debe todas las cualidades y capacidades de la vida a Dios. Nosotros vivimos porque Dios quiere y dejamos de vivir en el momento que Él quiera. Nuestro hilo de vida está conectado con Dios. Por eso en Él vivimos. Cuando Pablo dice que en Él nos movemos, Él nos está enseñando que nuestra fuerza, tanto física como espiritual, proviene de Dios. Es Dios quien fortalece al cansado y aumenta el poder del débil. Y la Biblia nos dice que incluso los jóvenes se cansan y se fatigan, y los jóvenes también tropiezan y caen, pero que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas como las águilas, dice las Escrituras. Una vez más, estas palabras de que en Dios nos movemos comunican nuestra absoluta y continua confianza en Dios. Incluso para realizar el más mínimo movimiento dependemos completamente de Dios. Sin Dios no nos podemos mover. Todo lo que hagamos debe hacerse con amor porque Dios es amor. Al depender de Dios, cada movimiento que hagamos debe llevarse a cabo para la gloria de Dios. Entonces, cuando alguien dice, mire, yo no necesito a Dios, yo con mi inteligencia y mis capacidades pude hacer esta empresa, pude llegar tan lejos, necio. Si no fuera por Dios, no tendrías inteligencia, no tendrías don de palabra, no tendrías todas esas capacidades, esos dones y esos talentos que te han llevado a donde tú crees que llegaste solito. Nos movemos únicamente porque Dios permite que nos movamos y donde Él dice que nos movamos. Y lo que nos enseña es que como Dios es amor, nosotros también tenemos que movernos en el amor. Y por último nos dice que en Él existimos. La vida es un regalo. Dios no tiene por qué darnos vida. No, Dios no nos debe nada. Él todo lo que nos da es por misericordia. Nosotros le debemos a Dios nuestra existencia continua. Él nos sostiene en todo momento. Él nos sostiene con su poderosa palabra. Por eso es tan importante estudiar el manual de instrucciones y por eso los bendigo a cada uno de ustedes que están escuchando este estudio de la palabra de Dios. Todos fuimos creados por Dios y en Él todas las cosas se mantienen unidas. Nosotros no podemos existir separados de Dios. Aunque las personas creen que están existiendo, no están existiendo cuando están separados de Dios. Entonces, esta enseñanza de Pablo que le hace a los atenienses los dejó a ellos locos, maravillados. Por tanto, siendo descendientes de Dios, continuó Pablo, o sea, ya la atención de todos estaba puesto en Pablo, entendieron perfectamente el lenguaje que Pablo estaba hablando y entonces ya Pablo se arriesga a hablar un poquito más allá, dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, muy sutilmente les dijo ignorantes, pero ahora manda a que todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Entonces, ya cuando los tiene totalmente cautivados con la explicación que les dio desde la creación, les dice, miren, nosotros somos descendientes de Dios y por más que ustedes
crean que haciendo estatuas de oro, de mármol, de plata, que hacen con sí, con sus cualidades, con mucho ingenio, talento que les dio Dios, no es el hombre el que crea a Dios, no lo puede hacer, no lo puede crear, sino que es Dios el que crea al hombre. Y ya basta de ignorar, de esa ignorancia, ya en este momento ustedes están saliendo de la ignorancia, basta de eso. Ya Dios le va a disculpar a ustedes esa ignorancia de creer que en esas estatuas está Dios. Lo que ustedes tienen que hacer de ahora en adelante es arrepentirse, porque viene un juicio de parte de Dios. Y ese juicio viene porque nosotros hemos sido testigos y hemos visto las pruebas que el Mesías, esa persona que va a enjuiciar, que tiene toda la autoridad para enjuiciar a los seres humanos, murió y resucitó. Y resulta que todo iba bien hasta este momento. Cuando ellos hablan de la resurrección, les pasa algo y se desconectan de ese momento tan espiritual que estaban teniendo con Pablo, porque ahí ya como que no les gustó mucho que hablara de la resurrección. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Ya les pareció como cuentico chino esto de la resurrección y entonces algunos dijeron, no, ya no, pero fíjense que algunos sí creyeron. Y lo mismo nos nombran entonces una mujer llamada Damaris que también empezó a ser parte de la iglesia cristiana. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco había llegado de Italia porque Claudio, el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. ¿Qué pasa aquí? Entonces ya deja Pablo, se va de Atenas, ya dejó la semilla, ya dejó algunos creyentes. Entonces Pablo llega a Corinto. Acuérdense que estamos en el segundo viaje misionero de Pablo y nos dice el pasaje que Pablo se queda en Corinto 18 meses, año y medio. Es uno de los sitios donde Pablo se queda por más tiempo. Es una iglesia naciente, van a ser una iglesia cristiana en Corinto, pero es una ciudad difícil. De por sí todas las ciudades gentiles han sido muy difíciles, pero Corinto tiene unas características que la hacen muy difícil, pero con una iglesia cristiana que va a crecer mucho. Y dice que Pablo conoce a una pareja, unos esposos que se llaman Aquila y Priscila. La Biblia no nos dice si Aquila y Priscila ya conocían del Dios verdadero y de Jesucristo, o Pablo se los presentó. En todo caso, ellos se convierten y empieza la iglesia cristiana allí en esta ciudad. Y empiezan a acompañar a Pablo a todo, hacen una gran amistad porque resulta que Pablo gana dinero fabricando tiendas con el fin de sustentar su ministerio real de testificar a Cristo. Miren, Pablo tiene un oficio bien definido, a pesar de ser de una familia pudiente. Antesitos de empezar las cartas paulinas, vamos a estudiar un poquito más la biografía de Pablo, pero no solamente porque necesitara sustentarse, el sustento para evangelizar, sino porque también esa era una oportunidad de conocer mucha gente, era un negocio que tenía mucha demanda y eso le permitía a Pablo conocer mucha gente y al mismo tiempo evangelizar. Entonces, le sirvió mucho que hiciera esa sociedad con Aquila y Priscila. Y como hacían todas las ciudades, Pablo, acuérdense que aquí se quedó harto tiempo, Pablo predicaba en la sinagoga de Corinto todos los sábados, algunos judíos creían, otros judíos no creían, y él le predicaba entonces a los gentiles. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad, de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles.
¿Se acuerdan ustedes que Silas y Timoteo se habían quedado en Berea? ¿Se acuerdan? Esa iglesia tan bonita que todo lo constataban con las escrituras. Entonces ya después de dejar bien fuerte la iglesia de Berea, se van donde está Pablo que está en Corinto. Entonces Silas y Timoteo llegan a ayudarle a Pablo y Pablo ya deja de hacer carpas y se dedica únicamente a la predicación. Y como pasa siempre, los judíos empiezan entonces a rechazarlo. Se oponen a Pablo y lo empiezan a insultar. Y ya Pablo está cansado de ese corazón duro de los judíos y por eso mire las palabras que les dice, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. Dice, mire, yo ya me cansé de ustedes, ya les he explicado de todas las formas que hasta cualquier tonto puede entender y ustedes siguen sin querer recibir a Jesucristo. Entonces, mire, hagan lo que se les dé la gana y de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Y empieza entonces a predicar en la ciudad solamente a los no judíos. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. A pesar de que Pablo estaba bravo, se dio cuenta que la semillita que había dejado entre los judíos creció en algunos corazones judíos. Entonces ahí está, por ejemplo, el mismo jefe de la sinagoga. Su familia y él creyeron y fueron bautizados. Entonces, así sea una sola persona la que se convierta, vale la pena predicar. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Entonces, eso, ya de una manera tan directa y tan clara que Dios le habló y le dijo, mijito, no se ponga bravo, aquí está porque mucha gente va a creer en mí. Y entonces por eso es que Pablo se queda 1 año y medio en esa ciudad. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Entonces, Pablo dura 1 año y medio en la ciudad y mire que el Señor está deteniendo a los judíos para que no se alborotaran y lo dejaran predicar en paz. Ya terminando el tiempo, o sea, ya se estaba cumpliendo el año y medio, dice que era procónsul en la ciudad Galión, que era un gobernador romano entre los años 51 y 52, y era conocido por su imparcialidad y honradez, supuestamente. Este Galión era hermano de Séneca. De pronto ustedes cuando estudiaron historia lo conocen porque fue uno de los filósofos con mayor influencia en Roma. Séneca también estuvo con varios emperadores. Cuando le llevaron, entonces ya los judíos después de 1 año y medio de estar escuchando a Pablo, entonces ya no se aguantaron más y entonces nuevamente lo que hacían en las otras ciudades, pero ya Pablo había estado 18 meses ahí predicando, tratan de deshacerse de Pablo y lo llevan al procónsul romano. Pero cuando él se da cuenta, lo mismo, ¿se acuerdan que Pilatos también se dio cuenta que era por envidia y por celos que querían ejecutar a Jesús? Pues él también se dio cuenta que era por envidia y celos que el procónsul mandara a la cárcel a Saulo, y por eso les dice, mire, arréglense entre ustedes, yo no quiero ser juez de tales cosas. Entonces, cuando salen, eh, golpean a Sóstenes, que Sóstenes parece que fue el sucesor de su colega Crispo. ¿Se acuerdan que Crispo era el jefe de la sinagoga, pero se convirtió al cristianismo? Pues lógicamente dejó ser jefe de la sinagoga y el que lo sucedió fue Sóstenes.
Es posible que todos los judíos frustrados en sus esfuerzos por detener a Pablo hayan golpeado a Sóstenes delante del tribunal para ver si el cónsul, si el procónsul entonces los arrestaba a todos, incluyendo ahí a Pablo, pero el otro no paró bolas. Entonces le salió mal la jugada también y el pobre Sóstenes se llevó una paliza de por medio. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Entonces, fíjense cómo Priscila y Aquila se convirtieron parte de su grupo misionero y se fueron con él. Los creyentes de Corinto despiden a Pablo y después Pablo, que se va de Corinto, dice que hace un voto y se rapa la cabeza, pero resulta que hay unos historiadores que dicen que muy posiblemente este pasaje no se refiere a Pablo, sino se refiere a Aquila, que no es Pablo el que se rapa la cabeza, porque aquellos teólogos dicen, Pablo ya era un maduro espiritual y él ya comprendía muy bien que no eran necesarios esos votos que se enseñaban en el Antiguo Testamento. En fin, no se sabe a ciencia cierta quién fue, pero a lo mejor no se trata de Pablo el que se rapó la cabeza. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Qué valentía, ¿no? Y qué misericordia y qué paciencia la de Pablo de nuevamente ir donde sus hermanos judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galicia y Frigia, animando a todos los discípulos. Entonces, Pablo se despide de los creyentes de Éfeso y deja allí a Aquila y a Priscila para que fortalezcan la iglesia que hay en esa ciudad. Los creyentes de Éfeso le piden a Pablo que se quede un poco más de tiempo, pero pues él quiere seguir llevando el mensaje a otras ciudades y ya teniendo a Aquila y a Priscila, ahí pues él se va más tranquilo. Les dice que si Dios quiere, pues va a volver. Y entonces él sale de Éfeso y se va para toda la región de Cesarea y nuevamente regresa a Jerusalén, también pues a descansar un poquito y a darle informes a todos los apóstoles y a la iglesia de Jerusalén, que recuerden que es la iglesia madre, la base. Después nuevamente viaja a Antioquía y dice que se va para toda la región de Frigia y de Galacia para no solamente mirar cómo están los creyentes, sino para seguir evangelizando gente nueva, todas las ciudades que están en toda esa región. Viaja y viaja y viaja. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Entonces, mire cómo, me encanta cómo el libro de los Hechos nos va poniendo al día de todos los frentes de evangelización que hay. Recuerden que empezamos con Pedro y Pedro entonces lo dejamos por allá por algún lado evangelizando. Después es Bernabé y Juan Marcos que se van a otro lado a evangelizar. Aquí ya entonces dejamos a Pablo. Pablo se va entonces a evangelizar en una correría y nos estamos concentrando en Aquila y Priscila que están en Éfeso y nos dice entonces que Aquila y Priscila oyen a un hombre predicar que se llama Apolos, que lo hace con una pasión impresionante, que lo hace sin temor, tiene una facilidad de expresión, pero que no tiene todo el mensaje completo. Nos dice que solamente él conoce el bautizo de Juan, o sea, él le creyó a Juan o supo de la predicación de Juan, de la llegada del Mesías, pero no tenía el evangelio completo y por eso Aquila y Priscila lo cogen aparte
y le enseñan exactamente la evangelización como es, todo lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y dice que Apolos quería ir a Acaya y los líderes de Éfeso de la iglesia cristiana les dan cartas de recomendaciones para que los cristianos de Acaya sepan que es recomendado por los cristianos de Éfeso y lo reciban y lo hospeden y lo cuiden y lo traten bien. Apolos llegó entonces a Acaya y refutando con vehemencia a los judíos y demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo, empezó a evangelizar. Mire que también tenía una manera de evangelizar como la de Pablo. Con las escrituras empezaba a enseñarles, a recordarles que Dios había prometido un Mesías, había dado una cantidad de profecías sobre que ese Mesías ya había venido a la tierra y que había cumplido todas esas profecías del Antiguo Testamento y que ese Mesías era Jesús. Es el mismo sistema, que es un sistema que no ha cambiado. Nosotros también debemos evangelizar de la misma manera. Y chicos, yo sí sabía que hoy la clase iba a ser un poquito más corta porque como es tanto material, no quiero tampoco a ustedes meterles tanto mensaje para que puedan asimilar y recordar lo que hemos visto hasta ahora. Tampoco salimos tan temprano, pero vamos a dejar acá y espero, chicos, ay, me gusta tanto cuando empiezo las clases, empiezo con tan poquita gente y cuando ya las termino hay tanta gente que me alegra verlos. Ver ese número por todas las personas que se conectaron hoy. Para mí ha sido muy emocionante, les confieso, poder hacer este estudio del libro de los Hechos, porque aprende uno muchos tips de evangelización. Miren que tiene uno que ser pues el más erudito ni el conocer absolutamente de memoria toda la Biblia para uno poder contarle el plan de salvación a las demás personas. Es como voltear, hacerles ver la maravilla de la creación, la belleza del universo y a través de eso guiarlos a que existe un Dios que nos ama y que quiere que recuperemos ese paraíso que se perdió en el Génesis y que a través de el Señor Jesucristo recuperamos el paraíso. Son tips pequeñitos, entonces espero que los pongamos en práctica. Recuerden que todos los cristianos tenemos la gran comisión. ¿A cuántas personas esta semana le hablaste del Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas supieron del plan de salvación esta semana por tu boca? ¿Algunos nos rajamos? No, espero que no. Chicos, Dios mediante, nos vemos entonces el próximo martes para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y que tengan una semana hermosa y Dios los bendiga. Bendiciones.